Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente acá en Radio Infinita, en Mega Noticias Ahora, con este programa que es una tradición para los politiqueros y para los que no son tanto también puedan escuchar un poquito de análisis de nuestros queridos compañeros Gonzalo Müller, Camilo Férez. ¿Cómo están? Aquí desde la profundidad de la jungla. Los que quedamos con mucha cola, también estamos aquí. Con resaca electoral. Están con cola los dos, voy a decir, ¿ah? Sí, pero Sí, pero nos eso vengo dedicamos a eso. siempre con una cola tan larga, tan dolorosa, tan derrota, que vengo a cobrar toda la apuesta. Bueno, ese es un capítulo especial hoy día porque hay cosas que pagar. Lamentablemente, Sí. Camilo, vamos a tener que ceder. Pero no me equivocamos. Pero ustedes saben que la cercanía del deudor acrecienta la confianza del acreedor. Y aquí estamos, de cuerpo presente, listos, poniéndose el pecho a las balas. Y a la... Los que nos equivocamos, como siempre, aquí estamos. Así es. Yo le gané una apuesta así a Rodrigo Arellano, Ah, mira. que me dijo que salía Noman senador. Ya. Bueno, No. ahí Ah, hago premio caja. Consuelo. ¿Quién la Ahí hago votaste caja. tú? Premio Consuelo. ¿Que salía Sofía Cid? Que eso salía así. No. Perdieron los dos. Entonces. La apuesta fue que ¿Cuál salía es la apuesta? ¿Salía Noman o no salía Noman? Ah, Esa era la apuesta. ya. Ah, ya, pero estaban en el micromanagement del... Rodrigo Arellano, Ok. solito se metió en esto. Perfecto. Así que se acuerda ahí cuando nos escuche Anotada. que tenemos una cena por ahí pendiente. Oye, bueno, ya han pasado 3 días de la elección. Oye, Rodrigo Orellana, mandemos saludos, que estaba de cumpleaños hoy día, ya que lo ¿en mencionaste. serio? Está 50 años, no se 50 cumplen todos años. los días. La fiesta el viernes, ¿no? Ya, mucho detalle. Le ¿Y la pasaba. dirección? Para que tomen nota los auditores, ustedes van a fiestas a las que a mí no me invitan. Así que ya cachen cómo se están armando las coaliciones aquí. Sí. Y Fere va a comida a las que no lo invitan. Ah, Es no, verdad. sí. Sí, no, sí, Bien. todo tiene su ida igual. Todos tenemos un La jungla secreto. es oscura para todos. Junglas privadas de vez en cuando. Oye, ya, 3 días. Ya decantamos un poquito los resultados. Hay quienes no tanto todavía, porque ahí están buscando por dónde conseguir apoyo, llegan, refuerzo de los comandos, no llegan. París y la clave de esta elección. Vamos a hablar de todo eso, pero partamos por uno de los derrotados o unas de las derrotadas de esta elección, las encuestas. Críticas directas de Franco Parisi con nombre y apellido a Alberto Mayol, pero también a Cadem, también a Cristian Valdivieso, lo ha dicho en varias oportunidades, donde ha podido, la verdad, porque efectivamente ninguna encuesta midió el resultado que él tuvo. Por y este fundadas tercer razones lugar. le ha cargado más las tintas a Mayol. Sí, claro. Es porque que ahí- tenía un día o No, es que además 5 puntos. además los dos tienen conciencia de personaje, entonces tú sabéis que esas polaridades funcionan. Mediáticas. Sí. Ahí hay un viral al tiro para que anote nuestra editora, ¿eh? para que arroba Alberto Pero Mayol. sí, ¿no? Y yo ¿Pero lo hubo escuché- round, lo round escuché- Mayol Parisi o no? No, pero Parisi descaseteó que Mayol le había dicho que no tenía plata para hacer mejores encuestas. Ah, En se disculpó. claro. en la plata que tengo para hacer claro, esto y son más o menos. Ya se están Claro. yendo de tarro, ya esta cuestión está... No, se chequeó. Sí. Oye, Gonzalo, ¿por qué las Poco encuestas elegante. fallaron tanto? Fallaron. Bueno, no todas, pero sí. En general, ¿en qué se equivocaron las encuestas? Estuvieron lejos de los resultados. ¿Te acuerdas que venían todas como ordenaditas hace un mes atrás? Y de repente se nos dispersaron. O sea, desde la locura del triple empate, que no existió nunca, ¿no? Concedamos a Miller que siempre le quitó piso. Sí. Sí, no. Sí. Y Aquí que, varias y- y oportunidades. que en el fondo, Aunque le convenía. digámoslo así, hablemos de las encuestas. Dejemos de fuera la desinformación, fuera el chantinfleo, ¿no? Fuera el chanterío. Hablemos de las encuestas. Las encuestas, como herramientas, que son muy útiles, cuando son bien hechas, no tuvieron tanto un error metodológico. Yo no creo que ninguna tenga un error en sí mismo. Había una dificultad respecto del fenómeno observado. Porque si bien se equivocaron en algunas cosas, donde más parece ser que hay consenso es que se equivocaron en Parisi, ¿no? En el fenómeno Parisi. Ahora, yo le diría a Franco Parisi que está bien tiene justo reclamo, él siempre se sintió ninguneado, justo su reclamo, Es su minuto, además. es su minuto, tiene todo el derecho, pero lo más probable es que Parisi no haya marcado tanto hasta el domingo. ¿Voto de última hora? Dices tú? Lo que a mí mi impresión, y lo vamos a ir validando en los estudios, es de que el gran ganador del voto de última milla es Franco Parisi.
y que él prácticamente creció, venía creciendo. Cuando digo última milla, no es el domingo, ¿no? Son los últimos 10 días, y él creció mucho los últimos 10 días. Y es por eso que la encuesta, la que mejor lo ponen en 14. Es la última que sale, de hecho. Claro. La última que sale, el campo más... Ya lo ponen mejorando su condición, pero no logran dimensionar todo lo que recibió. Entonces, para ser justo, ¿hubo ninguno de Parisi? Sí. ¿Se equivocaron la encuesta? También. No todas igual. Hubo algunas que estuvieron bastante certeras. De hecho, hay un ranking, ¿no? Para el Ciudadano UDD, perdón la mención, pero sale número 1, número 2, Activa, número 3, CADEM, número 4, y así hasta el último lugar, ¿no? La cosa nuestra. La cosa nuestra, la que tuvo más perdida toda. Ya, pero yo ahí tengo una diferencia con Gonzalo, estando de acuerdo en el fondo. Y vamos a encontrarnos también en la discusión metodológica, porque sé que no tenemos diferencias ahí. Pero creo que el framing está mal hecho. Aquí no hay un fracaso rotundo de las encuestas. Aquí lo que hay es el que choca con una muralla, es el timbeo a partir de encuestas. Es decir... Por eso hay que porque, separar la sí, encuesta sí, de los timberos. Sí, está bien. Porque yo creo que ahí es donde se produce el fenómeno más grosero. Porque incluso en las encuestas que durante este periodo han estado más vapuleadas, como la de la Cosa Nostra, la encuesta misma tenía números distintos o más equilibrados, aunque nunca vio a Parisi, digamos, que las apuestas que el propio Alberto Mayol hacía. Entonces, es este segundo fenómeno el que genera el movimiento mediático, porque se juntan varios factores. Uno, que se da en el periodo de veda, y por lo tanto comienza a hablarse de encuestas que se mencionan pero no se miran, y por lo tanto se hiperreacciona a cuñas provocadoras. Como cualquier apostador, aquel que tomó los mayores riesgos es hoy día el que paga los mayores costos si es que se equivocó. Y el que tomó los mayores riesgos en este caso fue Mayol, y que dijo cuestiones como, Kast no pasa. La derecha es una moneda al aire. Lo que va a pasar ahí, la idea del triple empate. Y Kast no va a ser el que pase. Y los 10 puntos de Jara Kast. Infló tremendamente a Kaiser en eso. Es decir, que Kaiser era el fenómeno que lo iba a reemplazar. Entonces, y eso fue finalmente lo que genera un tipo de clima del cual nosotros hoy día decimos estaban muy alejados. Pero si tú tomas distancia, un poquitito, dices, a ver, ¿qué es lo que estaban diciendo el consenso de las encuestas y qué es lo que pasó? El consenso de las encuestas vienen diciendo hace más de un año que el 60% del electorado o hasta el 65% estaba eligiendo alguna opción opositora. ¿Hubo diferencias con eso? No. El consenso de las encuestas vienen diciendo hace casi un año de que el 50% del electorado se debatía entre una de las opciones que se decía de derecha. Yeah. Y el consenso de las encuestas decía que los que iban a pasar eran Jara y Kast. En ninguno de esos elementos hubo tantas diferencias. Y aquí yo no tengo ninguna vela en el entierro porque no he hecho ninguna encuesta electoral. Por lo tanto, no estoy defendiendo mi encuesta. Lo que estoy diciendo es que tomemos esa distancia. Y recién ahí hacemos doble clic en lo metodológico, que es decir, a ver, las encuestas semanales, y hay que repetirlo, y hay que ponerle un asterisco abajo, tienen puntos ciegos por el tipo de muestra, por el tipo de muestreo que hacen, por el tipo de reemplazo que tienen, por la tasa de respuesta que obtienen. Sesgos, sí. Porque todas las encuestas tienen distintos tipos de sesgos. Claro, hay algunas que llegan tarde, son muy buenas, pero llegan tarde, el caso de la CEP, desde el punto de vista metodológico. Y hay otras que miden muy bien esos movimientos como de climas de opinión, pero no todos los climas de opinión se convierten en un fenómeno electoral. No todos los climas de opinión llegan a la papeleta de la misma manera. Y además, esto es lo último y me callo, alguien que contesta una encuesta, hay algo cierto en lo que dice Parisi. Dice, mi votante no contesta encuestas. Una encuesta que es autoaplicada, muchas de las que nosotros conocemos semana a semana, o que es telefónica, o incluso que es de panel, requiere un grado de interés, te guste o no, para contestarla. Y por lo tanto, de entrada ya tienes un sesgo respecto de tu interés de participar de esa medición. La cantidad de gente que no tenía interés ninguno hasta hace 2 semanas y que votó obligada es mucha. Y tal vez por eso es que la única distinción que generaba una cierta corrección es la que hacía el panel de UDD, que hacían esta distinción entre obligados y no obligados. Sí, pero para ser justo, la encuesta tiene 0 capacidad de predicción, 0. Eso es lo que te han demostrado. Sí tienen capacidad de medir, de decir lo que pasó hacia atrás. Vamos a ver la encuesta esta semana, ¿no? Entonces, la encuesta de esta semana van a mostrar mucho de lo que pasó, de los efectos, los ganadores, los perdedores. Poca capacidad de anticipar fenómenos nuevos. Cambios en la conducta de los electores, ninguna capacidad. Así quedó demostrado en prácticamente todas las encuestas, ¿no? Que cuando hay un fenómeno nuevo,
Por ejemplo, esta irrupción de último momento, creo yo, de Parisi, ¿no? Dejó fuera a aquellos que lo tenían en 5 puntos, porque eso ya es ridículo, hay un problema ahí metodológico, son encuestas mal hechas, pero la mayoría lo tenía entre 12, 14 y apareció con 19, ¿no? Y dice, claro, hay un error, sí, claro, lo tenían subvaluado o en realidad es el gran ganador de la última milla. O mitad y mitad. Yo creo le que voy a asignar un yo punto a creo cada que uno. Franco Parisi, y quiero solventar esta tesis con un par de argumentos. Franco Parisi fue el ganador de la última milla. ¿Dónde se nota? Fíjese usted un siguiente detalle. Franco Parisi y en la elección presidencial prácticamente los nulos y blancos son normales. Es mucha gente, pero es normal. 500.000 Sí. personas entre nulo y blanco. Nulo le ganó a Marco Enríquez y a Artés. Bueno, no estaba tan difícil, pero sí. Y a Harold también, fíjate, que estoy Harold. mirando. 360.000 nulos. No, 163.000 los nulos, Harold. pero los nulos y los blancos suman 500.000, Sí. un poquito más. Después, mismo día, misma hora, todos los chilenos recibieron 2 votos, nadie recibió un voto. Todos recibimos 2 votos, y en algunas regiones recibimos 3 votos. Y resulta que ese segundo voto, hay 2 millones de chilenos que lo miraron y lo devolvieron. No votaron nada. O sea, no supieron qué hacer con el voto. Con el voto parlamentario. Con el en este voto de caso. diputado, ¿no? Con el voto de diputado no supieron qué hacer. Y entonces los nulos blancos pasaron de 500.000 a 2.700.000. Fíjate en Franco Parisi. ¿Cuántos votos saca Franco Parisi? Sí, tiene- Versus Tiene casi 50% más que su lista. que su lista. Tiene una gran diferencia con su lista. En cambio, Jara al revés, ¿no? Matei al revés. Sí. Las listas tienen más votos que los Pero candidatos Kast también presidenciales. tiene un poquitito más que su lista. Por eso, cuando digo que el gran ganador de la última milla fue Parisi, no porque se haya llevado todo, sino que fue el ganador, el que se llevó mucho más. El segundo, El creo yo- disponible. el segundo, creo yo, José Antonio Kast, Mm. pero bastante con distancia, ¿no? Y eso hace que los números de Kast también fueran un poquito mejores a lo esperado, un poquito mejor a lo que decían las encuestas, un poquito más, incluso que lo que esperaba el propio Kast. Ya, es que yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que está bien que París se alegue, pero lo que, entre comillas, le hicieron a él, cuando él dice Mayol me subvaluó, no sé, creo que el fenómeno completo de lo que instaló la Cosa Nostra, de que el que pasaba era Kaiser, generó el efecto inverso. Pero Es especulemos, decir, lo favoreció y también favoreció a Kast. no sé, especulemos al revés, pues, Camilo, Mm. a ver si lo favoreció el ninguneo de Mayol, porque si Franco Parisi hubiera aparecido en las encuestas como un tercero, o como el que estaba en la verdadera pelea, porque la distancia son solo 4 puntos, si no me equivoco, ¿no? 4 puntos Sí. y medio entre Parisi y Kast, esa es la distancia, el que verdaderamente estaba encima, acosando a la oportunidad para pasar a segunda vuelta, hubiera sido Parisi. Y eso lo hubiéramos sabido una semana o 2 semanas antes, hubiéramos tenido un remate de campaña absolutamente Sí, un distinto. comportamiento distinto. Dicho de nuevo, y tratando de argumentar en todos los sentidos, ¿no? Porque son fenómenos complejos. Fíjate todo el subsidio que recibió Kaiser en las últimas 2 semanas. Mediático, total, de las encuestas, total, todo el bombeo. Que también lo hicimos nosotros, digamos. Y no pasó nada, no fue fenómeno. 12, que es más o menos lo que le daban las encuestas, el empate era con Matei, nunca fue con Kast, nunca iba para arriba, nunca tenía posibilidad de pasar a segunda vuelta. Entonces, no tenemos tanta, primero, esa sensación de que me perjudican las encuestas. La verdad, perdón por los encuestadores, pero las encuestas influyen poco y nada. ¿Y cuánto influye? Matemos y la nada. veda. ¿Cuánto? Oye, Sí, ojo, pero eso podría pasar. No, eso sí, lleguemos a un revés. consenso, que este fenómeno se produce agudo en la veda. O sea, es precisamente cuando durante las 2 semanas en las que hay veda de encuestas, y las encuestas entonces circulan pero no se mencionan, es cuando más se produce esta distorsión de las apuestas. Sí, pero en un mundillo muy chiquitito. Sí, Sí, bueno. no contamina al electorado en su conjunto. Contamina un mundillo, porque dice, no, los WhatsApp me han llegado todas las encuestas, todo el mundo dice, me han llegado todas las... Todo el mundo, son Sí, 10.000 todo mi personas. mundo. Son, Sí. son Todo mi 10.000 mundo, no es personas todo el del mundo, país de sí. 19 millones, donde 13 van a votar. Entonces, En fin. no existe esa contaminación. Yo creo que las encuestas son útiles, son herramientas muy útiles para conocer, es un buen puente entre el electorado y los gobernantes, ¿no? Y las autoridades, los parlamentarios, pero tampoco le pedíamos tanto, ¿no? Al final le pedimos una capacidad de predicción y el verdadero mea culpa. Esa tortura china de esta semana bajó un punto, esta semana subió un punto, por lo tanto, va bien o va mal, ni siquiera alcanza para ilusión.
es absolutamente algo que las encuestas no tienen ninguna capacidad de decir. Oye, ¿qué mea culpa podemos hacer nosotros como periodistas, como analistas, como opinólogos de no haber leído tampoco el fenómeno Parisi y quizás habernos quedado solo con las encuestas? Porque evidentemente había un sector de la población que, aunque haya sido en la última milla, tenía en su relato sintonía y que finalmente lo llevó a tener votos. No lo leímos nosotros, creo, tampoco lo leyó la gente, o sea, tampoco lo leyeron los políticos, que tenían un relato muy distinto. ¿Hacemos algún mea culpa ahí? ¿En qué nos equivocamos para no identificar que París era más competitivo de lo que creíamos? Es que ese volvemos al fondo de la disputa. París marcaba la encuesta en torno entre 10 y 13 puntos, más o menos. Sí. Durante mucho tiempo, desde muy temprano. Ese es su público natural, más fiel. Es el París versión 2021. El París 2021 sacó esa votación, ¿no? 10 puntos. Hoy día dobló su votación. Entonces, este nuevo Parisi, yo creo que la lectura correcta es de que ese nuevo Parisi fue un ganador del voto de última milla. No es que las encuestas lo hayan perjudicado, no es la gran víctima, ¿ah? Porque muchas encuestas lo dieron creciendo de 10 a 11, a 12, a 13, a 14, ¿no? Lo dieron en esa evolución. Y algunos dijeron, no, 2 semanas antes ya estaban 14 y finalmente sacó 19. Bueno, no es tanta la distancia. Yo creo que esa evolución habla de un París que remató muy bien la elección, pero que, de nuevo, en aquel pedazo que las encuestas no ven, que tú llamas punto ciego, ¿no? Es decir, ese electorado que no ven es donde París ganó. Y no se comportó normalmente, porque lo que hacen las encuestas con su punto ciego es que lo ponderan. Y suponen que se va a tener no se un puede ponderar, comportamiento. porque uno dice no, que se van a repartir igual que el resto. Exacto, no. y no se Y el comportan normalmente. comportamiento de ese mundo, perdón que rayamos la papa un ratito, pero hay un texto muy entretenido, si alguien lo quiere leer, de Samuel Popkin, ¿no? Sobre electores racionales de baja intensidad, ¿no? La baja racionalidad de algunos electores. ¿Y a qué apunta? A que hay un electorado, una parte del electorado que busca tener una preferencia y la construye con un atajo. No quiere dedicarle tanto tiempo, no quiere forzar tanto. Esa descripción se empieza a parecer a nuestro electorado de última milla, ¿no? Un elector que solo vota porque está obligado, no quiere dedicarle tiempo a ver un debate de 3 horas, no quiere saber rápidamente que le diga a alguien en 30 segundos por quién hay que votar y cómo y quién es el mío, y tiene múltiples atajos. Uno de los atajos en lo identitario, París es identitario, Kast también es identitario. Entonces, uno lo atajó el identitario. Entonces, nos llama tanto la atención que esos dos candidatos funcionen en ese mundo bastante mejor que, por ejemplo, Jara, coalición, no es identitaria, porque tenía una coalición, no podía. Y Matei tampoco, no podía. Entonces, ellas no compiten en ese tipo de electorado. Son electores que uno lo atajó es identitario, otro es la referencia de entorno. Y es por eso que no se mueven solos. Su decisión es gregaria. Y por eso que hemos visto que se mueven como una manada, ¿no? Como un grupo. Se mueven como un lote. Los que en la antigua teoría política buscaban a esas jefas de hogar que eran lideresas del voto de su casa. Claro, y que iban a mover, y que además eran como todos iguales y todos iban a sacar la misma conclusión y por tanto se iban a mover un bloque, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que ese último 10% que tomó la decisión se repartió 8-2, esto es un supuesto, ¿no? Entre Kast y Parisi, 8 para Parisi, 2 para Kast, y el resto no agarra nada. Porque no están en esa conversación. Oye, ¿y quién agarra ahora, Camilo, los votos de Parisi? Porque esa también es una discusión eterna. Parisi decía ayer que... Hay una nueva encuesta. Vamos a ver, porque Parisi dice, no es lineal esta cuestión. No es que se van a ir 10 para allá, 10 para acá. Esta cuestión es diferente. De hecho, él dice el voto Matei no se van a ir todos los 13 puntos para allá, sino que van a ir un 3% que se va a ir a Jara. Hizo un ejercicio ayer en Matinal Mucho Gusto con su pizarra. ¿Cómo se dividen? Una pregunta. ¿Y cómo se conquista ese electorado? Hay que ser Mandrake, el mago, para conquistarlo. Y yo creo que no tanto para interpretarlo, porque es un voto... A ver, déjame darme una vuelta más larga. Creo que esta elección nos está dejando como legado, no necesariamente como ciclo, no nos tiremos más allá de lo que está pasando ahora, pero nos está dejando como legado una especie de 3 tercios, ¿cierto? Un tercio de izquierda que se ha mantenido a flote entre Boric, entre la convención, ¿cierto? Un tercio chiquitito, diríamos hoy día, ¿no? Un tercio chiquitito.
Un tercito. Sí, Andan, un poquito menos del 30%. este es el lado colocolino de Gonzalo Miller, ¿te cachai? Que No, aparecen porque- el día lunes, porque y Fue chiflado. Fede es el campeón de los tres tercios. Igual a todo, igual a cosas que no son Bueno, iguales. pero si son el grandes, tercio de la derecha, el tercio de la son izquierda. grandes, Oye, pues se son acaban de grandes, perder por son 60 grandes 40. números, tranquilo, relájate. Hay ¿Ah? ansiedad de Gonzalo. Sí, igual, hay no, si ansiedad. es que los colocolinos son así. Es verdad. Ah, no, el eterno. Tú eres ¿Has chucho, visto? Camilo, El ¿no? eterno, no, yo soy de Cobreloa. Ah, ya. No tengo Acá, líos con nadie. Cruzado por acá. ¿Ah? Bueno, ese tercio de sensibilidad, digamos. El otro que está muy fuerte hoy día, que es el de la derecha, que fuerte, digamos, que está representada fundamentalmente por Kast y eventualmente por Kaiser, y algo un poco difuso que está al medio. Entonces muchos dicen, no hay centro, no hay... No sé si es que no hay centro entendido como equidistante de la izquierda y la derecha en términos como nominales, pero hay un montón de gente que no se siente identificada por esos dos mundos y que hoy día se están comportando masivamente, se están distribuyendo anormalmente hacia una oferta concreta, que es una oferta que al mismo tiempo es despolitizada, equidistante y populista, como es la de Parisi. Y populista sin ningún... No creo ser despectivo con el término. Es descriptivo. Es el tipo de campaña que él hace, el tipo de conversación que entabla, el tipo de identificación que hace, porque además él se identifica, toda esta cuestión de los autos tuneados, Sí. o sea, es al final... No, pero eso no es populismo. ¿No? ¿Cómo? Eres identitario. Apoyado. Porque Parisi es un candidato exacto. identitario, ¿no? El tipo de conversación que él entabla con el ninguneado de los otros. El va y se pone ahí y además le celebra eso a esos clanes con los cuales se junta. Cuando lo hace con los mineros, cuando lo hace con los autos tuneados. Entonces, es un tipo de votante que lo primero que te está diciendo es que la oferta que ahora van a tener que elegir no los interpreta. Por lo tanto, es muy difícil que uno vaya a decir se van a ir todos hacia un lado. Salvo que le conviertan uno de esos dos votos en un voto protesta, yo no apostaría a que esto se puede dividir más allá que mitad y mitad, 60-40. O sea, no me lo imagino. Solo por ley de grandes números. ¿Ah? ¿Y cómo lo conquista Kast, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer? Porque Jara ha recogido varias de sus propuestas, lo ha dicho estos últimos días. De hecho, hoy día sacó unas nuevas 14 páginas, incorporan temas salariales, IVA a los medicamentos, tope de sueldo de 5 millones de pesos. Es la que explícitamente ha dicho, ok, recojo esto de Parisi. ¿Cómo lo toma Kast, por ejemplo? Que la posición de Kast es absolutamente distinta a la de Jara. Jara está tratando de ver cómo da vuelta el 4-0. Cómo lo da vuelta, y necesita para eso el 100% de los votos de Parisi para darlo vuelta. Y una dinámica de crecimiento. Kast lo que está mirando, en cambio, es cómo me entiendo con Parisi, con los 14 diputados de Parisi. Lo están mirando el Parlamento, claro. Lo están mirando distinto, ¿no? Kast está pensando en gobernar, y cómo me entiendo con Parisi, con sus 14 diputados, que le dan mayoría, 14 diputados que valen oro, 14 diputados que le permitirían hacer reformas constitucionales, 76 más 14 son 90, podría ser reformas constitucionales, reformar el sistema político, reformar cosas profundas. Entonces, yo creo que Kast está mirando a Parisi y está mirando el poder político que tiene. O sea, Kast mira como presidente y Jara como candidato. Y Jara, en la desesperación de decirle, oiga, a alguien que no hubiera mirado nunca, alguien que dije, lo traté de lo peor, porque el entorno de Jara, te encargo lo que decía de París y lo que dice. Ahora quizá lo dirán, no lo dirán, pero antes lo decía abiertamente, ¿no? Googlee usted Darío Quiroga, opinión sobre Franco Parisi, y se va a ver la mirada real de la izquierda a Parisi. Si hay alguien que el fenómeno Parisi le indigna, es a la izquierda chilena. Sobre todo por un detalle. Porque en La Pintana, Parisi tiene más votos que la izquierda chilena. En Puente Alto también, creo. En Puente Alto también, en Cerro Navia también. O sea, se les metió donde ellos sienten que son los ¿O no dueños. Jara tuvo más en Puente Alto? Revisemos No, un no dato. digo Jara, digo la izquierda. Tenemos harto tiempo todavía, ni siquiera hemos entrado al Parlamento. Ya mencionabas tú, Gonzalo, el PDG, la clave que va a ser ahí, cómo quedan las fuerzas. Vamos por eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa. Radio Infinita, 100.1, Mega Noticias ahora, en los canales de YouTube también, de Comando Jungle. Estamos transmitiendo este especial post-elecciones de La Jungla. Quedamos ahí con el tema ya instalado, Gonzalo, Camilo, del Parlamento. Estábamos hablando de los 14 diputados del PDG, la mayoría que saca la derecha, no la que esperaban. Cómo salva los muebles en varios partidos de la centroizquierda, y también tenemos ahí todos los que se van para la casa, que son hartos. Y si alcanzamos, me gustaría que le entráramos al nuevo mapa también,
porque el mapa electoral, fíjate que si tú miráis las zonas de calor del mapa, también se están, así como se está muriendo Chile Vamos, perdón, Gonzalo, ya se murió la antigua concertación. Lo ¿no? dice desde la morgue. Exacto, Desde la morgue lo dice, bienvenido. Oye, te lo digo desde el futuro. Te hablo desde el futuro. Más allá de eso, y esto no es una muerte, una lenta agonía, si tú miráis, antes nosotros siempre decíamos cómo se comportan las grandes urbes. Santiago, Concepción, Valparaíso. Y luego así hay algunas distinciones norte-sur por número de votantes. El norte siempre ha sido ninguneado porque son pocos votos. El norte era el gran bastión de la izquierda. Y ahora además ahora era el de gran París. bastión de la izquierda. Ojo, Entonces, por eso que la izquierda no tolera París. ahora, y yo te diría que desde la prueba rechazo, el mapa también, aunque la prueba rechazo fue más, estaba más distribuido porque fue más grande la paliza, pero si tú lo miras hoy día, París y el norte arrasa. La antigua concertación, socialismo y eso, los partidos antiguos tienen algunas caletitas ahí, ¿cierto? En el norte chico. Y luego, Concepción hoy día está dentro del mapa sur, que es enfermantemente republicano. Y muy agudo con los temas del voto evangélico, muy fuerte ahí. O sea, hay un nuevo mapa que De se hecho, está moviendo. Concepción tiene 2 diputados social cristianos. Así es. Pero Concepción no se está comportando como antes la mirábamos, como los grandes centros urbanos, de la misma manera como se comportaba Santiago y Valparaíso, sino que está entrando en una zona sur que fue para el rechazo un caudal de votos y que ahora es infinitamente grande para José Antonio Cast y en segundo lugar para Franco Parisi. Así que ojito ahí con el mapa, que también habría que entrarle. ¿Cuál es el titular tuyo de la parlamentaria? No, O ponte todo 3. Yo creo primero ahí la derrota de Matei le pasó la cuenta a Chile Vamos duramente, ¿no? Sufrió en términos de las expectativas y todo. Segundo, los errores se pagan. Haber ido en 2 listas, más que a algunos porfiados que decían que no, que se podía ganar igual, a todos los que soñaban con 85, 89 diputados de derecha con 2 listas, bueno, la realidad, no. Se perdieron muchos diputados, ¿no? De hecho, incluso con el fenómeno Parisi, si hubiera habido la derecha en una sola lista, habría llegado a tener entre 79 y 80 diputados, es decir, una mayoría propia, no la tiene. Ahora, pero el diseño de republicanos no era tener mayoría con no le toda la interesaba, derecha, no sino le arrasar a interesaba, Chile pero Vamos. ahora le tocó gobernar. Y sobre todo, donde se nos toma en el Senado, ¿no? Yo no recuerdo, ya tendríamos que llegar al 89, que la derecha tuviera 2 regiones del país sin senadores. Atacama Y se le dijo hasta el cansancio, ¿no? Atacama, pero bueno, eso es un error que tiene nombre y apellido. Sofía Cid. Ella se negó absolutamente, nunca quiso entrar en diálogo, nunca quiso pensar en bajar su candidatura, ni en ser parte de una negociación que sí hubo en Arica y que sí hubo en Aysén. En Arica terminó funcionando, ¿no? Salvamos a Arica, también nos podrían haber doblado en Arica, había más votos en Arica, sí. En Aysén también había más votos, donde era crítico era en Atacama, pero la porfía se paga, pues, ¿no? Se terminó pagando con que hoy día la derrota es durísima en materia senatorial y punto del gobierno de haber ido en una lista. sí, de haber pues era forzado obvio, eso, de haberlo sí, trabajado. pero por eso, sí, de nuevo, desde el Esa minuto es en que el cuña, gobierno ¿viste? logra Punto para el gobierno Gonzalo Miller. desde el minuto que el gobierno logra tener una lista una sola lista oficialista, matizada por esta lista más pequeña, pero que no Sí. logró prender, era una obligación de la oposición tener una sola lista. Habría maximizado su voto, pero no estábamos en eso. ¿En qué estábamos? En el canibalismo. El canibalismo de decir alguna, oye, funcionó, me da lo mismo. Para mí funcionó. Claro, pero victoria pírrica, porque para el país no fue un buen resultado. Haber ido en 2 listas le pasó la cuenta. Dicho eso, último titular, las 2 listas, una estrategia equivocada, ¿no? Y que tuvo sus costos. No es malo este Congreso, ¿No es malo? no. ¿Por ¿Sabes qué? por qué? Porque yo miro así, el presidente Piñera hubiera dado un brazo por tener este Congreso. Porque nunca tuvimos en los 3 gobiernos anteriores una tercera fuerza real. Y hoy día hay una tercera fuerza. Son distintas. Hay una en el Senado, una tercera fuerza, y hay una tercera fuerza en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Demócrata y el PDG. claro, el PDG en la Cámara y demócratas en el Senado son capaces de hacer mayoría para cualquier lado. Pero mi intuición me dice que son partidos que van a tender a ser mayoría circunstancial, colaborativa, crítica con el gobierno de turno, ¿no? Es decir, con José Antonio Cast. Esa oportunidad
de no tener que ir a buscar los votos de la izquierda, sino que entenderse con el PDG, que tiene un líder, Franco Parisi, que tiene a su hermana, que tiene a Pamela Giles, que tiene a uno de los Bad Boys, que tiene una consistencia muy distinta a lo que tuvo la bancada de los 6 que eligió hace 4 años y que se le terminaron arrancando. De hecho, es como la maldición de Parisi, porque de eso solo sobrevivió uno, que se recicló como social cristiano, ¿no? Que sacó el 1%, pero salió arrastrado en Concepción, el doctor Arroyo. El resto desapareció. Oyarzo, ¿no? Oyarzo. Y veríamos, y nombrando uno, Joana Ahumada, Víctor Pino, no quedó nadie. Esta bancada es distinta, vale oro juntos, y separados no valen nada, pero le dan una oportunidad al nuevo gobierno, ¿no? O sea, José Antonio Caz, el presidente José Antonio Caz va a tener la oportunidad de negociar con la izquierda mirando desde la galería. Negociar directamente con una tercera fuerza en el Senado, con el Partido Demócrata y con los amarillos, con el PDG en la Cámara de Diputados. Eso es un fenómeno nuevo, no lo hemos tenido Ahora, en el Congreso. digamos que es una tercera fuerza potencial, al menos en la Cámara, que todavía podría ser que se disperse como la vez anterior, o sea, va a requerir más talento. Sí. Es cierto que hay señales en el ambiente que permiten todos los pensar, incentivos para decir, que esta vez va a ser distinta. O sea, Parisi queda en otra posición respecto de sus 2 aventuras anteriores y por lo tanto puede empezar a envanecerse y pensar en... ¿en qué posición queda? Que es distinta a la anterior. Yo creo que queda mucho mejor posicionado como promesa para Para ser presidente. Claro, para ser queda más más expectante como presidente. Sí, porque antes uno sabía que venía a la disputa de, Oye, le estamos haciendo de los un queque votos. a Franco Parisi. No, pero es, Para que no diga que los medios lo destrozaron, que también No, fue- no, no, si no- Pasamos del ninguneo a hacerle un queque. no digo que la tenga hecha. No, Lo que te pero digo tú yo es dices que que, esté en una expectante el día posición. después, si es cosa de remontarse a las elecciones anteriores, el día después de esta elección para Franco Parisi es mucho mejor que el día después de las elecciones anteriores, y no solamente por la cantidad de votos que obtiene, sino además por la posición en la que queda. Segunda señal que yo creo que es importante es que, a diferencia de lo que sucedió antes, él se está quedando más días y tal vez se quede más tiempo esta vez que la vez anterior. Y además tiene a su hermana, y además tiene a alguien, como tú señalabas, como la Pamela Giles, que tuvo las... En oficio ya. Y es la segunda parlamentaria más votada del país. O sea, también tiene algo que defender y construir. Y que además ha demostrado que Especulemos un poquito. oye, seca para Oye, arriar gatos. Po. Si ha sacado iniciativa... Sin hacer apuestas, porque estamos recién pagando, no da el bolsillo No para hemos tanta pagado apuesta, todavía, no, de hecho. no. Saludos Pero a la abuela. 11 de marzo de 2026. ¿Quién le pasa la banda a José Antonio Cast? El presidente del Senado. Por eso. ¿Quién le pasa la banda? Me gané la comida, ¿no? Sí, Ya, está bien. neteamos, neteamos. Era una pregunta de cultura Sí. general, dice, el trivia aquí. No. ¿Quién le pasa la banda al presidente José Antonio Cast? No lo sé, pero sé en quién estás pensando. A ver, Creo que estás pensando en uno de los Walker. el único que queda. Ya. Matías Walker. Y a su escolta, porque en esa ceremonia, si bien el protagonismo lo tiene el presidente del Senado, está presente también ahí, ¿quién? Una pregunta de cultura general. ¿Cómo? El presidente de la Cámara. Ya. Sí, po. O la O la presidenta de la Cámara. Ah, con una estola rosada Pamela así de Giles. plumas. Entonces, ¿cómo se entiende este gran triunfo de la derecha con Cast presidente, Walker el presidente del Senado y Pamela Giles presidenta de la Cámara? Va a haber mucho que explicar en el 2026. No se pierda la jungla. Pero Oye, la está bueno jungla para no para. guionista, está bueno para guionista, Sí, Miller. ¿eh? anda muy bien, anda Sí. muy bien. ¿Y eso que le fue Estáis mal? perdiendo aquí en este negocio. Va a llegar a la Sí. apuesta, dice. Sí, apuesta. No, mejor. no. Ya viste que es un negocio que dura poco, el Pepito paga doble. Oye, ahí un, No, la un- apuesta, no al timbeo. no al Ya. timbeo. Ah, perdón. un paréntesis breve, la que apostó bien fue la de CEP. O sea, Increíble, sí, ¿no? sí, Sí. la apuntó medio, Increíble. Huichumilla, ¿no? Y además que Benchumilla no solamente le apuntó y quedó revalidado, sino que sale y hace un llamado. Y dice, vuelvan. A los hijos pródigos le dice, vuelvan a la DC. Notable. Oye, Dale. hay un poquito de pena igual, porque desaparece el Partido Radical. La historia de Partido la más política. antiguo ¿no? vigente de Chile, ¿no? 160 y algo años, ¿no? Sí, por sí, ahí. por ahí. Mm. Están vendiendo la casona. No, es que tienen que liquidar los bienes, pues. Si eso se disuelve el partido. No es el único partido que se disuelve, ¿no? Son 12, siempre hay varios. Cada Gonzalo, elección. ¿ahora sí es el fin de la transición? No. Es la pregunta ya. Bueno. El viejazo, sí, bueno. No, yo creo que al revés. O sea, ¿por qué hago estamos jugando lúdicamente con esta imagen, ¿no? De Pamela Giles, Cass y Walker en ese 11 protagonista de ese 11 de marzo. Porque estamos entrando en un terreno nuevo.
Sí, eso sí es verdad. En un terreno nuevo. Donde Pamela Giles, que tuvo un protagonismo insólito para el estallido, es el ejemplo de la reconversión. Hoy día es el parisismo encarnado, ¿no? Es la guía política, la socia natural de Franco Parisi. O sea, lo que estamos viendo, y no es el único caso, quizá yo lo he hecho con mayor elegancia, otros con bastante menor elegancia, de que la reconversión está de moda, ¿no? El Sí. cambiarse de chaqueta para sobrevivir. Pero para el- ser justo con ella y con Parisi, estaban tocando teclas parecidas hace harto rato. O sea, todo el discurso de ella con los nietitos, su discurso se parece bastante a este identitario o de identificación del que estábamos hablando de Parisi. No, pero ella fue con Boric. Sí, existiendo Parisi. no me refiero a su política de alianzas. No. Me refiero a su política, a su espacio político, al espacio político que habían A construido. entender la política como espectáculo, estaban en la misma tecla. Era cuestión de tiempo que se Sí. juntaran. Po. Sí. Era el pan con la mantequilla. No alcanzó a salir el abuelo. No. No. No, salió Sandra Parisi. Te dice que la abuela prefirió a Sandra. A Sandra. Prefirió A voto femenino. Es que estar en el mismo lugar juntos todo el día. Bueno, igual es su jefe de gabinete. Sí. Sí. No sé si tiene ese cargo, pero igual está ahí al lado siempre. Siempre está ahí. Sí. Oye, pero bueno, parte de la especulación, parte de lo que estamos jugando un poco con las reacciones, ¿no? Pero estamos entrando en un mundo distinto, con lógicas distintas, donde la política es espectáculo, donde las lealtades políticas, donde lo que va en retirada absolutamente son las militancias. Las militancias empiezan a ser un lastre total. Vamos a ver muchas renuncias, creo yo, a militancia, porque todos van a querer jugar en la cancha nueva, en la de los libres, ¿no? O sea, aquí o tú eres independiente o armas un partido para ti. Yo creo que de aquí en adelante va a costar mucho encontrar candidatos de coaliciones de partidos. Ahora, yo creo que Gonzalo le da mucho poder en el Congreso a el hipotético triunfo de Kast, y yo todavía tengo dudas. No solamente las dudas que ya planteamos del PDG, si se comporta efectivamente como conglomerado, Como con bisagra. algún tipo de liderazgo, sino también cuál va a ser el negocio de Kaiser. Porque Kaiser en realidad, si es que es Kast el que gana, Kaiser va a tener todos los estímulos del mundo, salvo que lo convenzan de entrar en una coalición o algo, va a tener todos los estímulos del mundo para sentarse a esperar que en la guitarra, es decir, la idea de gobernar, vaya dejando vacíos en el espacio que él tiene. Básicamente lo mismo que hizo Kast en su minuto con Chile Vamos. Si Kaiser hubiera Tiene sido 8 diputados, tercero, paréntesis. Tiene 8 diputados. Si Kaiser hubiera sido tercero, te compro la tesis. Pero viene el protagonismo de Kaiser después de la elección, cero. Oye, pero Nadie más le preguntó a qué hora se levantaba Kaiser. Nada. No digo que no tenga poder, porque lo tiene. no, más tiene reducido. menos poder ahora, en el día La después. expectativa está puesta Pero en una vez, Parisi. por eso, pero una vez que salga electo el de la segunda vuelta, ya comienza la especulación sobre los equipos, sobre las coaliciones, Se y suma, vuelve ¿no? a tener un rol. Él va a volver a tener un rol. ¿Kaiser va a ser ministro o no? Por eso, si es que entra o no entra, primera tensión dramática. ¿Ah? No creo. No quiero, no creo. ya, no creo. No podemos, oye, no podemos pagar tantas No podemos comidas, pagar así más. que guarda ¿Ah? las apuestas para... ¿Kaiser va a ser ministro o no? La ludopatía política de Miller me tiene preocupado. Sí, nos tiene Vamos a tener mal. que ir a donde Harold, que estaba preocupado de la ludopatía. Harold era una de las cosas que sí, uno se po. acuerda. Era de una de él las nomás. cosas que estaba preocupado. De la Sí. elección poco, pero de eso Y sí. Harold entra con Jara a la ¿Sí? segunda vuelta. ¿A dato? ¡Chan! ¿Dato? ¿Se suma? No sé. Ah, la te, tiró. te sumaste a jugar. La ya. tiró. Ah, me la dejaste ahí. Güey, pum. Listo. No, porque sería muy bueno, porque ya que Carolina Toa le dijo que no tenía nada que hacer ahí, Pero este, sale Toa y entra no se puede Harold jugar, Magnico. no se puede jugar con Miller porque llega con todas las tareas hechas. Ya, po. peguémosle un poquito a Gonzalo Miguel, que Ya. está demasiado arriba de la pelota. Sí. Él y Matei. Finalmente un desastre sale el quinto, Sí, ¿no? una derrota durísima. Yo hoy día, Pablo Longueira y otras figuras, fin de Chile Vamos, nunca debió ser una coalición. Hay otros que llaman a fusionarse. ¿Se acabó Chile Vamos? Oye, pero tú preguntabas por la responsabilidad de los medios. No, no es un salvavidas para Gonzalo, pero déjense de reflotar a Pablo Longueira. po. Es que es muy interesante Pero es conversar que, con él. Es un gran que después se personaje. quejan. Po, güey. Sí, es verdad. ¿Ah? Mira, a ver, más allá de la agudeza, ¿no? Más allá de la agudeza del comentario y todo, siempre todavía tiene esa sensación como que de que va a pasar algo, pero no. Y respecto a Chile Vamos, yo creo que primero se está usando a Chile Vamos como chivo expiatorio de los propios pecados, ¿no? Hay un problema interno en Renovación grave, duro. La disidencia que esperaba cortarle la cabeza al grupo de Galilea y a Andrea Valladares, le fue horrible la elección, le fue muy mal.
y por lo tanto no tiene fuerza, no tiene musculatura para hacerlo. Ahora, ellos dicen porque no le dieron la pasada a los candidatos. No sé, pero le fue muy mal. O sea, le fue muy mal. Los pocos candidatos que lograron meter, entonces le fue Claro. muy mal. Y por otro lado, Andrea Valladares dio la sorpresa, ¿no? Fue Sí, elegida senadora. O sea, se potenció en el fondo en la interna. El Renovación Nacional le fue muy mal en diputado, muy bien en senadores. Logró retener prácticamente los 4 que tenía en la mesa, los logró retener. Yo creo que, de nuevo, Evópolis, bueno, desapareció Evópolis, ¿no? A pesar del esfuerzo, a pesar de lo que hicieron, se van a echar de menos a personas notables como, no sé, por lo menos a Pancho Undurraga, yo lo voy a echar de menos en el Congreso. Hay gallos que comprometidos, con espíritu de cuerpo, que le dan ese espíritu chileno, pero también Evópolis pagó una cuenta. Evópolis tomó el timón de la campaña de Beli Matei durante un rato largo, ¿no? Y yo creo que eso también le pasó la cuenta. Yo creo que la cuenta es más larga. No, Tomó el está bien. timón del gobierno de Piñera Bueno, cuando las cosas estaban que, bueno, incendiadas por los 4 costados y tomó Si uno va, el de Evelyn cuando Matei. tú te pones en una situación de poder en Sí, política, sí. no teniéndolo, eso solo te destruye. Y yo creo que a Bob le pasó eso. Ah, me gustó esa Aparecer tesis. en una Buena. situación de poder sin tenerlo. Entonces, eso obviamente que los debilitó y finalmente le pasó la cuenta. Y bueno, están viviendo las consecuencias de eso, ¿no? Ahora, Chile Vamos para hacer Renovación Nacional de la UDI. Sí, ¿existe posibilidad de que se fusionen Renovación Nacional de la UDI? Yo creo que no. No, Es imposible. Yo lo he conversado con RN y ni una posibilidad. Y en la UDI tampoco. Entonces, no, ¿y Chile Vamos le sirve a los dos? Sí, les sirve a los dos. Lo podrán rebrandear. Tienen que hacerse cargo. El problema es que no es el nombre, es la falta de posicionamiento. Segundo, ¿cómo se es coalición cuando la política identitaria es la que manda? Esa es la gran pregunta. En un arranque de creatividad podrían ponerle derechismo democrático. Claro. ¿No? Y no, porque terminó mal el socialismo democrático. Bueno, No, pero uno mientras copiará la tanto, genialidad, pero la tontera no. Oye, pero lo que sí tiene que decir, bueno, ¿cómo si estamos de cabeza en la política identitaria o va a haber una nueva coalición amplia de derecha? Yo creo que Kass, en su diseño, todavía no sabe qué quiere hacer, ¿no? Yo creo que no sabe qué quiere. En este caso, a pesar de que antes sí sabía lo que quería, ¿no? Quería ser él el que pasara la segunda vuelta, ser él el candidato presidencial, ser su partido el más grande, hizo todo, movió todo, hizo todos los diseños, todas las estrategias para eso, no le importó que lo llamaran a la unidad, no le importó nada. Hoy día ya lo logró. ¿Qué va a hacer hoy día? Porque, de nuevo, ese modelo de identidad, y te doy el punto, Camilo, es el que pueden usar otros contra él. Kaiser. Él hoy día necesita una coalición que se involucre en el gobierno y se beneficie. O sea, él está gobernando. Tiene que socializar también los posibles tensiones y problemas. Si no lo hace rápido, por eso cuando yo dije 15, ¿te acuerdas que dice 15 minutos? Que el origen de la apuesta. 15 minutos para tomar la decisión y partir, Sí. los candidatos que perdían, 24 horas para generar integración. ¿Kass ha dado señal de integración? Sí, solo en donde le conviene. En lo económico, no tenía nada o tenía poco, para que no decir no tenía nada, tenía poco y lo recibió a todos, se fortaleció en lo económico y ya no tiene duda en lo económico. Pero tiene que lograr una real integración. Si no lo logra, van a primar las agendas personales. La discusión en Chile vamos a decir, bueno, si vamos a jugar a la política identitaria, hoy día Chile vamos a tener las manos libres, no tiene ninguna responsabilidad, ninguna. ¿Qué va a hacer? Además que ese congreso, la parte luminosa es la que contaba Gonzalo antes. 3 tercios, un partido bisagra, ya. Pero tú haces doble clic sobre cualquiera de esos conglomerados y es la hoguera de las vanidades. Entonces, si es que no hay talento y unidad y sentido político para darles ocupación y tarea a ese congreso va a terminar a punta de emociones generando una contienda de poder con el Ejecutivo. Y ahí Yo creo, sí... solo un paréntesis, Camilo, más dramático que eso. O el presidente Kass, el 11 de marzo, tiene... Oye, pero si todavía no es presidente. Bueno, pero estoy Ah, haciendo ya. una proyección, ¿no? El 11 de marzo, por eso digo no hoy día, el 11 de marzo, el presidente Kass, entiende, o forma una coalición amplia, o lo que se va a sentar a esperar es quién es el Kass, así como él fue el Kass de Piñera, va a venir alguien a buscarlo a él. Sí, pero ahí Con yo la veo- misma herramienta, con la misma... Entonces decirle, lo inteligente es que él diga, consolide su posición, como sí lo hizo Piñera en el 2010, consolide su posición de dominancia. No que le deje la puerta de la ventana abierta, no la pequeñe, dejar la ventana abierta para que venga otro a buscarlo a él con la misma política identitaria, sea Kaiser por la ultraderecha o sea alguien que lo busque por el lado donde falle. Ahí donde yo veo la principal debilidad, fíjate, de José Antonio Kast. La debilidad estructural de él como figura y como liderazgo. Porque
todo lo que hasta ahora le ha servido de ser impermeable y de mantener una línea recta, tú te fijas que todo esto que nosotros discutimos, si subía a uno, si subía al otro, él nos ha movido de su lugar. Ustedes han padecido otra parte. No da entrevistas, no se somete a nada que lo complique, quiere ir solamente a las 2 o 3 y seguir. ¿Por qué? Porque hoy día está arropado, porque hoy día está en la parte ganadora. Cuando deje de estar en esa parte, esa impermeabilidad es un problema, porque son minutos, horas o días que se pierden de flexibilidad táctica para cambiar de posición, para flexibilizar una postura, para negociar con alguien. O sea, eso yo creo que es la principal amenaza que tiene él como figura una vez que ejerza este liderazgo, si es que le toca y si es que efectivamente lo ratifican en la segunda vuelta, ahí es donde va a estar el problema. Así que yo le apuesto 2 almuerzos entramos en la viralidad. Oye, y yo creo que Kast tiene una oportunidad histórica de formar una gran coalición de derecha que le dé continuidad a mirar el 4, 8 años de gobierno. Pero, sobre todo con una tercera fuerza como el PDG. No debe ser cosa que en 4 años más todos dicen que vuelve Boric. Oiga, tiene a Parisi y puede tener un candidato de derecha y puede tener a un candidato de izquierda. O sea, podemos volver a tener una dispersión. 3 tercios. Pero, no, una dispersión. Puede que me ninguneaste mi tercio. No, es que no, si yo no te ninguneo los 3 tercios. ¿A qué llegaste? Lo que ninguneo es que la magia de Camilo Félix, que tiene una magia y un talento infinito, es de igualar cosas que no son iguales, ¿no? Y lo hace con la elegancia de los tercios. Y te lo dice sonriendo. Y te lo dice igual. Y este tercio queda así nomás. Y este tercio queda así nomás. Entonces... Oye, sigamos conversando fuera de micrófono, que se nos va a acabar el tiempo. Así, y no hablamos ni dejar ni una línea. Deberíamos haber hecho un jungla extendido. Digamos. Demasiado tema. Pardo, dediquémosle un requiem por lo menos. ¿no? Exacto. Sí, ¿se salva Pardo o no? Ya, la última apuesta. ¿Y quién mató a Caete? ¿Se salva Pardo? No. Yo creo que está como Caete. Está pedido. Sí, está pedido. Se acabó. Va a ser el chivo expiatorio. Sí, pues todos cobrándole cuentas por algún lado. Por algo. ¿Y quién lo vengará? O sea, ¿Y los que pensaron, mira, antes si hubiera votado, solo para terminar, antes de la elección muchos diputados decían, oye, ¿y el costo? ¿Por qué tengo que pagar yo el costo? Y nadie calculó en el gobierno, cuando dijeron, no, hagámoslo después, que iban a tener 30 diputados que perdieron la elección y que a alguien le tenían que pasar la cuenta. ¿Cuántos votos tuvieron para defender a Pardo? 40 de los 70 votos que tiene el gobierno. O sea, un poquito más de la mitad logró juntar. Pasa de cuenta, tenemos harto que seguir pasando cuenta entre nosotros mismos. Aquí nos queda para resolver bien las encuestas. O sea, las encuestas no, las apuestas. Le dimos mucho a la encuesta, así que me tupí. Donde arregla la encuesta en otro lado. No, ese no es aquí eso. Oye, un gusto nuevamente que nos hayan acompañado. Camilo, Gonzalo, nos veremos la próxima semana. Nos veremos por ahí pagando apuestas. Y atentos porque ya vamos a empezar con Franja nuevamente. Empiezan los debates, los programas, entrevistas. Le damos más tiempo la otra semana a Jara, que estaba tan claro que pasaba segunda vuelta que nos alcanzó mucho para hacer el análisis hoy día, pero ya la otra semana vamos a tener novedades. Que estén muy bien, Camilo, Gonzalo. Poco ambiente, pero bueno, veamos. Nos vemos. Poco ambiente. Ya pasará, Camilo. Sí. Chao. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje.